Bueno, yo creo que ahí valdría, ¿no, Carlos? Ahora sí estamos bien, amigo. ¿Cómo estás? Perfecto. Pues muy bien. Oye, lo primero, darte las gracias por esta sorpresa y nada, agradecerte la invitación, que es un bonito detalle. ¿Tú qué Siempre a tal? la orden. ¿Tú qué Sabes tal? ¿Cómo estás? que eres una de las personas que prácticamente se inició en este hobby, se emprendió al mismo tiempo que yo, así que te considero un amigo y un compañero. Igualmente, Carlos. Muchísimas gracias, de veras. Bueno, hoy vamos a conocer un poco más sobre ti y vamos a hablar de diferentes cosas según se vayan dando y según eh, los muchachos vayan participando ahí en el chat. Vamos a ver qué podemos, qué cosas buenas podemos sacar de esto. A ver, Voy a darle un vamos a poquito ver de luz si... para que se vea un poquito mejor. Ahí yo creo que mejor, ¿no? Sí, perfecto, ahí está perfecto, amigo Rubén. Bien, Rubén, empecemos hablando un poco sobre ti. Tú vives en España, específicamente ¿en qué región de España vives? Pues yo vivo en la zona de Toledo, en la zona de Castilla-La Mancha, aunque soy nacido en Madrid, soy madrileño de pura cepa, soy de la capital, pero sí que es verdad que ya hace bastantes años, pues ya voy camino de 20, vine a estas tierras manchegas, que aquí podemos volar fenomenal, y soy ya casi medio manchego. Perfecto. A ver, ¿cuál fue, qué te inspiró a elegir por este hobby, amigo Rubén? Pues fue una casualidad, Carlos, porque yo siempre he sido un aficionado al vídeo, a la imagen de vídeo. Hace ya muchísimos años tenía un apodo que me llamaban Rubén Tin Tarantino. Y bueno, pues el mundo de los drones llegó un poco de casualidad porque hace ya bastantes años, comiendo una comida de compañeros de trabajo, uno se compró un dron y yo, que soy un enfermo de todo esto, pues en el mismo día me acabé comprando, mira, uno de esos drones que hay ahí arriba de A ver, iniciación. puede mostrarme Sí, cuál fue, puedes buscar el primer dron que tuviste? bueno, fue uno similar a este, porque este ya venía FPV. Este era, pues fíjate, un JJRC, que estos son de motores sin escobillas, pues eso, los drones de juguete tipo Sima. Creo que había varios modelos de estos dronetes. Lo que pasa que este, ya ves, ya venía con la antenita FPV y todo. Este ya tenía un mando de control bastante chulete, pero había una versión más baja, que perdí dos de ellos, que era con el que empecé. Eh, estos drones prácticamente tenían conexión Wi-Fi o prácticamente era conexión de radio. Es la conexión de radio. Tiene una emisora, la tengo por aquí, si me permites. Tiene una emisora, mira. Un saludo, amigo Danilo. ¿Cómo estás, compañero? Allá en Costa Rica, pura vida. Ahí el amigo Danilo te manda saludos. Un saludo, Eh, si, Danilo, ¿qué tal? Un si, fenómeno. si, si quieres ver los textos, Rubén, me parece que si tocas la pantalla o le das a donde está el icon de mensajes, ahí lo puedes ver. Ahí lo veo Ah, perfecto. ahí lo ve, así puedes, ahí Danilo te está saludando. Un saludo, Pura Danilo. vida. Pues mira, esta era su emisora. Es decir, que fíjate que para un cacharrito prácticamente de juguete venía con una emisora bastante chula, la que tenía su... La verdad que para hacer un dron de juguete sí que tenía una radio bastante Sí, interesante. sí, sí. ¿Y esa pantalla es adaptable o vino con esa? No, es adaptable, pero venía ya con el dron incluido. Es decir, venía ya con la compra del dron. Había, como te he dicho, una versión que venía sin FPV, y venía la versión esta, que era la versión más alta. Y con esto empezamos. Al final, como te contaba, de manera... En una comida jugando, uno de los compañeros se compró un Parrot
Y bueno, pues ese mismo día me puse a mirar por internet. Había un chico que tenía un canal que tenía muchísimos seguidores, que lo conocerás, que se llamaba Rafael Cruz. Rafael Cruz, me suena, pero ahora Había, mismo tal había vez. un chaval que sigue ahora haciendo vídeos de YouTube, que tenía muchísimos seguidores, pero Oh, ahora sí, se, sí, sí. Ya se, sé cuál es, sí, pero el canal de él no se llamaba Rafael Cruz. se llamaba Mundo Dron. Mundo Dron, exactamente, Sí, claro. sí, 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 sí. Me Bueno, pues parece gracias. que, me parece que se retiró él, ¿cierto? Sí, se retiró del mundo de los drones. Estuvo mucho tiempo sin estar y luego se pasó, ahora creo que está haciendo un canal de videojuegos o algo similar. Pero se retiró con 200.000 seguidores, ¿eh? No creas que... No, sí, él parece que se desgastó, no sé. Sí, él, según yo llegué a hablar con él, llegué a tener algo de amistad y me comentó que estaba muy estresado en el trabajo y que lo dejaba por un tiempo. Y luego cuando volvió, pues volvió con, fíjate, con videojuegos. Es decir, no tenía nada. Bueno, prácticamente innovó. Sí, en sus tiempos, yo creo que muchos de los que ya llevamos bastantes años, creo que le debemos mucho, porque mira, yo este dron lo compré por él en su Debe, día. él es uno de los pioneros. Si estuviera hoy en día, creo que es uno de los pioneros, me atrevo a Sí, decir. yo al menos empecé gracias a él. Este dron y los anteriores los compré por él, porque tenía pues su presupuesto era todo de drones baratitos, de drones de juguete, había probado 1000 y bueno, que en esos tiempos acuérdate también que tampoco teníamos grandes máquinas como ahora, que ahora los drones son auténticas maravillas. Pero en aquellos tiempos existía DJI y Parrot y poco más, ¿Llegaste a tener algún parro? no, no porque estos fueron los primeros que eran sin escobillas, luego pasé a tener, que está por ahí también, llegué a todavía funciona, un motor, un JJRC con motores Brushless, también FPV, que eso ya corría muchísimo en aquellos tiempos. Y luego ya sí que es verdad que todo un poco lo que es el canal, que ya llevo pues, del 2019, creo que empezó el canal, pues empezó con el Fimi, que está por ahí. Ok, luego que tú decides ya pasar al siguiente nivel, ¿cuál es el siguiente dron que tú Sí, yo adquieres? creo que el que dio un salto de calidad fue el Fimi A3, que ya las imágenes eran bastante mejores, estos drones grababan muy mal, era muy divertido pilotarlos, porque yo, como yo siempre digo que si sabías pilotar un bicho de estos, lo demás estaba, era Podía, cosa de puede pilotear hasta un helicóptero. efectivamente. Porque estos drones no tenían GPS, ¿cierto? No, nada, ni GPS, ni asistencia, ni estabilización, ni nada. Esto era dar Ni gas, 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 gas. ni sensores de Nada visión, de nada nada. de eso. Esto Era era puro pilotaje. puro Y pulso. sí, sí, esto, aunque parezca un armatroste, esto no pesa nada. Esto se lo lleva al aire, vamos. Y de repente tampoco tenían RTH, ¿cierto? Nada, nada. Bueno, Nada, tenían, eso era, venía que lo tenían, pero cuando le dabas se iban más lejos. eso, eso era prácticamente ponerle hélice a tu euros, Efectivamente. Yo, de a ver hecho, si no se te iban volando. sí, yo siempre lo dije que a mí se me dio también esto de pilotar, entre comillas, gracias a estos cacharros. Luego cuando cogí otros drones, pues se me hacía todo sencillísimo, vamos. Ahí, luego ya te digo, empecé con el Fimi. Le tengo ahí A ver, todavía, ¿verdad? El Fimi. muéstranos el FIMI, Rubén. Mira, ya este está rectificado, pero empecé con el Fimi. A mí este dron me sigue encantando. A mí ya que han pasado años, pero esto es una maravilla. Lo tengo con los strap porque le puse lo de la batería externa. Puedo utilizar tanto batería interna como una batería que yo le puse externa.
pero esto funciona muy bien. Graba 1080 con un eje, con un gimbal de 3 ejes. Uno de ellos es mecánico, digo, está digital, los otros dos son mecánicos. So, Y es híbrido. sí, y sigo disfrutándolo muchísimo. Este dron, cuando yo fui a Islandia, que hice un viaje a Islandia y me llevé un DJI y me llevé este, te puedo garantizar que las escenas peligrosas las corrió este. Entonces, este ya es un dron semiprofesional. Sí, Este es un dron ya con GPS estabilizado. sí, es uno con GPS estabilizado con una calidad de 1080 a 60 fotogramas por segundo. Bueno, ya era un dronete. Ten en cuenta que esto salió igual en el 2019, pues fue de lo primorito, con una relación calidad-precio inigualable, ¿eh? De verdad. Yo creo que, de hecho, Qué autonomía de vuelo pues nos te daba da 15 o te minutos. daba ese dron? Nos daba 15 minutos una batería. Nos daba 15 minutitos bien, sin problema. Y sí tenía un RTH confiable. Sí, 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 muy fiable. Cuando le dabas un retortujón a casa, a lo mejor te fallaba 1 metro, ¿eh? Es decir, era... Exacto, no era que aterrizaba ahí mismo, pero Sí, claro, pues bueno, ya te daba 1 metro, que ya con eso hacías maravillas. Tú ten en cuenta claro. que este dron en Islandia, a la hora de aterrizar y etcétera, yo estuve en Islandia en diciembre con unas temperaturas de -20 grados, donde los drones sufren Sí, muchísimo. la batería tiene un proceso químico y Eso es. cuando la temperatura baja a cero, estos procesos químicos se afectan y la batería tienden a descargarse de Correcto. manera rápida cuando tú menos lo esperas. Así es. Igual pasa cuando la temperatura sobrepasa 40 grados, así, tiene el mismo efecto. Exacto. Es increíble ver cómo todavía tú tienes ese dron y todas las batallas que ha echado y todavía lo tienes ahí. Habla muy bien A de esta esto, compañía. sí, yo siempre lo diré, yo le debo muchísimo a este dron. De hecho, gracias a él nació el canal. De manera de broma, subí un vídeo y bueno, pues le gustó a la gente, un vídeo bastante malo. Eh, y le gustó a la Todavía gente. está en tu canal. Está, es el primer vídeo todavía del canal y bueno, Ah, qué interesante. y ¿Y gracias a qué él. recuerdas qué fue lo que grabaste? Sí, yo vivo en una zona libre de CTR en la que podemos volar. Ya sabes que en España tenemos bastantes dificultades. Restricción. Sí. Y bueno, pues yo vivo que salgo de la puerta de casa y puedo volar. Eso es una de las maravillas O que sea, me o sea, donde tú vives no necesitas permiso para volar. no necesito absolutamente. Tú te acoges a la enmienda de vuelos recreativos, Correcto. Ahí no tienes ningún problema. pero, Simplemente. pero sí tiene que estar registrado el dron. No, el dron como tal, no. Tú como piloto eres el que a día de hoy, que en aquellos años ni eso, tienes que estar registrado. A día de hoy, Al pues, día de hoy, pero en ese tiempo, en ese tiempo nada de ese nada. eran los mejores tiempos. Tú llegabas, volabas y se acabó, no tenías que dar explicaciones a nadie. Y la verdad, pues yo vivo en una zona muy cómoda en la que andando puedo salir a volar, me alejo un poquito de las Interesante. casas y puedo salir. Entonces, en qué momento tú conoces, por ejemplo, a Pedro y a los muchachos? Pedro Ah, vive muy retirado. Un saludo a Pedrito sí, si sí, está por ahí. sí. Pues mira, Pedrito vive de mí, estaremos fácil a 400, 500 kilómetros Uh, aproximadamente. casi que agarra un avión. Sí, 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 podría ser perfectamente. O sea que ustedes prácticamente son amigos virtuales. Sí, yo en persona conozco a Leo de A Leo Letecnic. Suárez. Sí, a Leo Suárez vive en Madrid, que está cerquita de donde yo vivo. Entonces, tú sí te has juntado con Leo Suárez. Sí, sí, hemos hecho alguna cosita juntos. Y luego con Aline de FPV Drone,
que también hizo el Volamos Juntos con nosotros. Este también, este es íntimo amigo, vamos. Le conocí por los drones, ¿eh? No le conocía antes, pero puedo decir que es una de las mejores personas que he conocido también, es fantástico y es un entendido de la electrónica. Entonces, siempre cuando ya sabes que empiezas con estos cacharros FPV, siempre es bueno tener un amigo de estos. Estos muchachos de dron, ellos son, están cerca de donde ti, nunca tiene, tú no sabes, los muchachos de dron, creo que se llama el canal, que es un canal De específico dron, no, sí, de drones te refieres. Los muchachos de- estos están en Barcelona. No, está bastante lejos. está Están, bastante lejos. sí, 600, 700 kilómetros. Yo vivo en el centro del país. Muy bien. Entonces, bueno, más o menos, para que te hagas la idea, me pilla todo a entre 500 y 700 kilómetros. Yo diría que estoy cerca de todos. El problema, por ejemplo, sería, pues tú imagínate, Pedrito, por ejemplo, que vive en Málaga, ¿te acuerdas de Dron Asturias? Uno de los chicos que ha estado por ahí también con nosotros, pues este a lo mejor Sí, tiene 1000 kilómetros, es decir, sería de punta a punta del país. Pero yo, como vivo en el centro, sí que, bueno, de alguna manera, no, estoy a 4 o 5 horas de todos en coche. sí, claro, es lo mismo que sucede aquí. España es una nación, un país muy grande. Mm, Igual pasa aquí en Estados Unidos. A veces yo me quiero reunir con algunos muchachos y estamos a 3 horas, a 4 horas. Es claro, increíble, una pena. claro. Sí, 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 me hago la idea. Aquello tiene que ser gigante. Sí, exacto. Entonces, luego del primer dron semiprofesional que tú adquieres es el FIMI. Y Sí, entonces, ya después del FIMI, ¿cuándo cambias a DJI? Si tienes DJI, ¿no? sí, tengo el My Mini. Tuve incluso también el Air, pero al final lo descambié. ¿Cuál? Y el 2S. Pero lo que pasa que al final lo descambié porque me salió un pequeño problemita y bueno, la verdad que me lo cambiaba. DJI conmigo siempre se han portado muy bien, tengo que decir las cosas, lo que pasa que en ese momento lo cambié, no volví a comprar otro porque compré otro modelo diferente a lo que tenía la idea. Yo lo que siempre he tratado, perdona que cambie así un poco de radical, es intentar tener un dron de cada modelo. Al final, Tú no eres racista con el tema de los drones. no, ni con ninguno, pero con los drones menos. Claro, No, en ese sentido tú y yo somos iguales. Yo sí, 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 no sí. me, yo no me caso con una marca. Sí, tú y yo somos muy parecidos. Aparte que nos Sí, gusta a los dos el mismo estilo, que tanto sí, para... tenemos estilo dinámico. Vamos, aparte de que hacemos contenido educativo, también hacemos contenido educacional. Vamos a los lugares Sí, y hacemos contenido de diferentes lugares. O sea, nosotros también ejercemos, digamos, la profesión. sí. Eh, Sí, no solo por- centramos el tiro en hacer un vídeo cinematográfico, que queda muy bien, que a mí me encantan hacerlos, porque me gusta mucho, como he dicho en principio, todo lo que es lo relacionado con el vídeo, me encanta. Pero sí que es verdad que descubrí que al final también me divierte mucho volar, me divierte mucho el FPV, consigues escenas que es imposible conseguirlas con otro tipo de dron. Y al final lo que intento es jugar un poco con cada dron dependiendo un poco lo que quiera hacer con el vídeo. Y claro, y al mismo tiempo también tú haces contenido interactivo sí, y, sí, y, sí, 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 y sí. platicas sobre el lugar donde estás. Muy, muy bueno, Sí, muy bueno. sí, porque yo al final uno de mi eslogan, vamos a decirlo así, permíteme, es mucho de drones y un poquito de mí. Y al final es por eso, porque hablo mucho de drones, intento contar todas mis experiencias, tampoco tengo un presupuesto tan grande, ya me gustaría tener muchos más, pero hablo mucho de mi experiencia en todos estos años y luego también pues hay sitios que no puedo volar y hago un vídeo a mano
decir, a mano me refiero Claro, con... sí, yo he visto que a veces haces contenido con tu celular, con tu cámara. Muy Sí, mira, bueno, muy... me compré esta cámara, que es una maravilla, y esto graba 4K, tiene un eje estabilizador, es mecánico, es una maravilla. La que, bueno, la he llevado en el quad, de viajes, la engancho a un trípode. Esto es una maravilla para los viajes. Y Ahí el maestro Leo Suárez te manda saludos. ay, es que como no estaba puesto, ahora me invito. Perfecto. Hola Leo, chulo. Bueno, pues eso, al final con la FIMI intento también, pues cuando no puedo volar, seguir con lo que te decía al principio. Al final yo soy un enamorado del vídeo y como Claro. tal, cuando no puedo volar, pues me gusta también mucho el hacer algo de vídeo. Sí, al final como tú dices, ¿no? Entonces, el Mini que tú tienes, ¿cuál versión es? ¿La primera que salió? La primera de todas. El primer Mini que salió, más lo tengo por aquí también. Abrazo, Leo Suárez, maestro. Un placer que esté por aquí compartiendo con nosotros. Usted Sin sabe que duda. usted es de lo pionero de Hemos este, aprendido todos mucho. ¿Vale? Además, una gran persona. No pues lo digo porque además, esté. tremenda persona, tremenda Sí, persona. yo he coincidido encima con él en varias ocasiones. Nos conocemos las familias, incluso. Conozco a sus hijos, conozco a su mujer, que conoce a mi mujer también. Y puedo decir que detrás de esa gran profesional, encima hay una maravillosa de persona. Hay Entonces, una tremenda persona. Así que un abrazo, Leo Suárez, de estos dos compañeros. sin duda, te debemos mucho, amigo. Y te decía eso, bueno, este es el mini que yo todavía tengo. Igual, ¿Cuál versión es esa? El primero que el salió. primero, el Mavic Mini 1. O sea, veo que sí cuidas mucho los drones. Muchísimo. Así, el Escucha, amigo Danilo, el amigo Danilo también tiene el Mavic Air, el primero. Todavía Danilo claro, vuela el con mejor, este. el mejor. Yo era un enamorado de ese dron. Sí, El Mavic Air, el 1. Además, me exacto. sigue. Sí, 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 Danilo sí, yo tiene era un el enamorado. Mavic, claro, tiene el EA 1, no, ni siquiera la versión siguiente que salió, ¿verdad? Creo que fue Sí, o sí. sea, Danilo tiene el EA 2, perdón, el 2, no el Ah, 1. El uno era aquel negro que hacía mucha bulla, ¿sí te acuerdas? sí, sí, me Que era acuerdo. ruidoso. Sí, sí, pero era buenísimo. Era Era maravilloso. buenísimo y Era buenísimo. tenía un estilo aerodinámico bien, Sí, bien innovador. A mí me encantaba el a estilo, mí la también. patica cortica. A mí también. Yo he hecho en falta, ¿eh? Un poco también esos dronetes, ¿eh? Es verdad que hemos avanzado muchísimo, en el cual tenemos que dar gracias porque ha avanzado un montón, pero he hecho un poco en falta también esos estilos. Claro que sí. Sí, sí, porque al En- final sí que ahora todo ha salido muy plegable, todo ha salido muy cómodo. Este dron, fíjate, es que no te ocupa ni la palma de la mano y yo tengo las manos pequeñas. sí. Esto te da una facilidad de volar, de irte a al fin del mundo. Yo viajo muchísimo, por suerte, es uno de los placeres de mi vida y yo me lo llevo a todos los lados y me he llevado hasta 2 y 3 drones. Entonces, Dice el maestro Leo Suárez que él todavía tiene el Spark y que todavía tiene el Air, el primero sí, en color rojo, dice sí, Leo además Suárez. yo se lo he visto, el rojo. El Spark creo que no. Bueno, a lo mejor sí, no lo sé. Pero El el Spark era bien rojo, cool también. sí, el rojo, el Air, se lo he visto. Así es, además se lo he visto a él personalmente y es una auténtica maravilla. Yo Un ese clásico. dron, sí, 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 a mí me ha encantado, siempre. El, Y el, el mismo Spark hoy en día ya es un clásico, ese dron. Ese dron está bueno para colección, el Spark. sí, 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 el Spark. Había otro, ¿no? El Tello, también había otro que estaba pensando. Sí, el El Telo. Tello, que Pero era chiquitito. el Telo fue sí, sí.
Me trae Oye, el Telo, claro. nos hace Eso muy fue mayores un esto también, proyecto. ¿eh? Eso fue un proyecto que ellos hicieron con otra compañía, claro, Razer, algo Sí, así. Y sí, junto con DJI tiraron este droncito que lo que costaba era 100 euros, una correcto. cosa así. Sí, bueno, Sí, muy. con Fimi fue igual, ¿eh? Fimi cuando empezó se llamaba Xiaomi, Xiaomi Fimi. Es Oh, no sabía, decir, mira. sí, sí, Buen sí. dato ese, no sabía. Fimi cuando empezó con una asociación con Xiaomi, luego se separaron, ¿eh? De hecho, yo creo que el tema de la 3 no se volvió a fabricar, yo creo que vino por ahí. Cuando luego Fimi se quedó aparte, fabricó el X8, que a mí nunca me gustó, de Fimi, y Sí, luego, sí, y luego sacaron otras versiones que lo mejoraron un poco, pero el primero fue una cagada monumental. No, sí. bueno, ya no sé si El fue el primero primero o el era segundo. el que hacía como un baile. Sí, sí, sí. Luego la imagen siempre se le quedaba inclinada y luego, bueno, era un caos. Sí, el Y compañero Leo Suárez le hizo mucho review sí, a ese dron. sí. Leo ha trabajado mucho con UPSA. Yo nunca he tenido un UPSA. Y sí que es verdad que he visto muchísimos vídeos de Leo sobre todo antiguamente. Porque ahora ya la verdad que Leo está ya con drones de élite. Sí, sí, Pero, Leo, sí, Leo, antes yo veía que tenía más reviews de estos drones así sí, 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 de sí. gama baja, pero ya ahora veo que Leo está un poquito ya, Bueno, a un ver, poco no. más a la altura. Sí, pues Leo le daba le hacía muy buena publicidad a Upsan porque él siempre ha sido un amante, más es que yo lo he hablado con él personalmente y siempre lo comentó. Y yo, sin embargo, pues yo era incluso lo contrario, porque Upsan y Fimin siempre estaban ahí en la competencia, salieron un Upsan y un Fimi a la vez, que estaban ahí siempre ahí un poco de calidad-precio a ver cuál era mejor. Y yo era de los que siempre apoyaba a Fimi. Pero sí que es verdad que Leo siempre habló muy bien de Upsan. Yo nunca lo probé, Sí. pero Leo siempre habló muy bien. ¿A ti te parece que Fimi es mejor que la otra compañía, que Hosan? No lo sé, no lo Hosan sé fue el porque que yo... fueron los que tiraron este mini dron, ¿cierto? Que vino con todas estas Sí, características. sí, pero en la época del Fimi tenían ellos un Upsan parecido también. Lo que pasa que que si no recuerdo mal, Leo no lo podrá decir, era plegable. Y Era entonces, plegable. sí, pero bueno, eran drones de una calidad parecida a calidad-precio. Y, y bueno, en su día la verdad que eran la gama baja de drones ya de una calidad media, ¿no? Como hablábamos antes, ¿no? Ya para medio profesional, vamos a decirlo así. En el cual, sin hacer una inversión muy grande, podías tener un dronete bastante equipado. Para comenzar eran ideales, es decir, para no tener que comenzar con estos cacharros como nosotros. Yo empecé con esos drones de juguete también. Se me quedaron muchos en los árboles. Sí, La sí, suerte así que es. no costaban 40 euros, 50 Eso, sí, euros. 40, 50 euros. Sí, No, como comenta, no dolía tanto. como Dice, comenta, dice Leo sí, que el mejor que sacó Hudson es el el 2. Mini. Sí, el Mini 2, sí, claro. No, yo creo que era el 2 el que se Sí, que refiere. El Había Sino un 2. Upsan primero, digamos, luego sacaron un Upsan 2 que luego creo, Leo nos podrá corregir, pero creo que sacaron incluso luego la versión Pro, que esa yo, en un día que quedé con Leo en la sierra, ahora me estoy acordando, Leo, que quedé con él en la sierra, lo llegamos a probar en Guadarrama. Y la verdad que andaba muy fino, sí. Yo ahora que estoy recordando, creo que ese día probamos el Upsam 2. Iba muy bien, y ese iba muy bien. Lo que pasa que es verdad que Upsam se ha perdido. Y fue un poco a raíz de lo del Mini, yo creo, Cuando sacaron el Pero Mini, lo que pasa es que estas compañías no tienen esa conexión con el consumidor y con el creador de contenido.
como la tiene Sí, DJI. sí, DJI, la verdad que han dado cátedra a ese nivel. Han hecho una conexión, un puente entre los creadores de contenido, y los creadores de contenido son los que tienen contacto directo con el consumidor. correcto, sí. Sí, la compañía manufacturera tiene esa conexión con los creadores, al mismo tiempo tiene la conexión con los consumidores. Entonces, Sí, sí. estas compañías no tienen esa política, sí, no sé. Ahí DJI, por eso DJI, encima de la calidad indiscutible que tienen un sistema de mercadeo y de promoción, Sin eh, duda. Y luego, como sin duda. comenta Leo, y luego el soporte técnico, es brutal también. Es decir, El yo soporte el, técnico. sí, Hoy yo en el, día todavía es mucho mejor el soporte técnico de DJI. DJI, tú le mandas un yo dron con un fallo y a ellos le da lo mismo mandarte uno nuevo. este dron me lo llevé a Islandia. Bueno, este no, porque este me lo cambiaron y me dieron uno nuevo. Pero yo este Es dron lo que te digo. me lo llevé a Islandia y me daba un pequeño fallo que era ridículo, ¿eh? Pero bueno, joder, me había comprado, era mi primer DJI y estaba súper ilusionado y bueno, hice unos vídeos fabulosos en Islandia, tanto con el FIMI, el DJI, y cuando estaba yo en Islandia, le mandé a los de DJI la incidencia y me dijeron que ni me preocupaba, que me mandaban unas etiquetas a mi casa y que me lo cambiaban y me daban uno nuevo. Es decir, es verdad que al final las cosas valen lo que valen porque hay muchas cosas detrás. Es decir, no solamente hay que decirlo, es que de verdad es así. Es Él, decir, a César lo de César. sí, Esa ya es está. mi frase favorita. Y Entonces, comparto. amigo Rubén, eh, ¿en qué momento ya tú te pasas a lo que son los drones FPV? Pasas de dron Yo es que estabilizado. siempre no dejé de estar un poco, siempre, como has visto, este primer dron ya era FPV con Es una... cierto, lo único que le faltaba era la... Le faltaban las gafas. El FIMI, el FIMI que te he enseñado también es FPV. Es decir, y ese sí lo he llegado a volarlo con gafas, también. Claro, eso eran drones que volaban en modo manual, en modo manual. Pero el FIMI, por ejemplo, sí también Sí, es FPV, es decir, te podías volar con las gafas. Era un poco arriesgado porque a veces perdías la señal, pero bueno, con la tranquilidad de que podías darle un botón y el retorno a casa, pues tampoco o había problema. sea, tú sí volabas ese dron con gafas, el Sí, FIMI. sí, sí, sí. Yo le he volado con gafas ese dron. De hecho, Pero el otro no, ¿cierto? con esta gafas, que fue la primera gafas que tuve. Y sí, es compatible perfectamente con el Sí, FIMI, sin ningún problema. pero no con el dron de juguete, ¿cierto? No, no, con el dron de juguete no. Con Con el el dron de dron de juguete, juguete no. eso, con el dron de juguete no. Pero el FIMI, yo en esta. De hecho, hay un vídeo que tengo en el canal que lo vuelo con estas gafas. Y oiga, perdóname. En el primer vídeo que subí a la red, salgo incluso con las gafas puestas volando el dron. Es decir, fíjate que ya desde el primer día lo volé en el FPV. Muy bien. Pero Sí, ya sí, hoy en día tú sí tienes tú sí tienes drones FPV sí, 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 clásicos. tengo cuatro. Tiene Tengo, cuatro. sí, tengo un 5 pulgadas que hice ahí una composición. Lo original era un LAL 5 de la marca Eichin. La verdad que vuela bastante bien, que ahí también tengo que, igual, siempre me gusta hablar de la gente de la que me hago caso, igual que pasó con Leo, como pasa contigo, siempre me gusta aprender de los que sabéis. Y ahí sí que también, aparte de Aline, que me ha ayudado mucho con el tema del FPV, hay un canal que se llama FPV Competición, de, que también es un canal reconocido aquí en España, en el que, bueno, pues yo siempre he ido siguiéndole y siguiendo sus pasos y recomendaba este dronete. Y compré el... A ver.
luego verás la que voy a tener que liar para montar todo otra vez. Pero compré este dronete que lo que es el frame está modificado, ¿vale? Este frame no es el suyo. El frame lo partí en el primer vuelo. Lleva unos motores muy potentes. Es un dron que va muy bien de 4S y la verdad que es una bestia. Yo me lo paso Esos flipando. motores de ¿cuántos KB son? ¿Cuántos KB tienen esos motores? Pues lo veo por aquí, pero es que se ve muy poco, porque como Ok. son dorados, ¿Y qué viene por aquí. sistema, qué protocolo usa? Tú sabes, FR Sky, Estoy con Crossfire aquí. Crossfire. Oh, tremendo. Eso se va. Tremendo, tremendo. Aquí estoy. Eso Yo se va allá instalo donde vive. Eso se va donde donde vive tú quieras. Pedro. Donde tú quieras. Si la No, batería, si la yo batería lo instalé, deja, se va de. yo gracias a Lin de FPV Drone instalé Crossfire y ya no vuelvo a otra cosa. Es decir, No, claro, claro, la mayoría de pilotos FPV, ese es el protocolo que le gusta. no, es brutal. Y luego, pues este dronete, ¿ves? Tiene doble cámara. No sé si se ve bien. Claro, ese es el que tiene una cámara que graba en 4K, Sí, correcto. porque tiene un Correcto. módulo que tú le puedes insertar la memoria y te Eso, graba de manera independiente en ese módulo. así Eso es. es exacto. Muy Lo bien. has De explicado tú mejor que FPV, nadie. de FPV sí que yo sé mucho, bastante. Sabes de todo, sabes de todo. Como te decía antes, Claro, todos aprendemos también mucho contigo. Y bueno, la verdad que este frame pues lo he estrellado de las mil maneras posibles y tocaré madera, pero esto es irrompible. claro, esa es la ventaja de los drones FPV, que uno mismo va, lo repara, le cambia Sí, un brazo, le sí. cambia una cosita. Así que, Pues sí. este frame yo lo recomiendo, Ah, si alguno quiere algún día saberlo, tengo por ahí incluso otro, llegué a comprar dos, porque yo partí el original en el primer vuelo, y eso que no era malo, y de verdad, le he dado auténticas leches, pero leches, pero buenas, y este, no ha sí, partido nada más que hélices. sí. Ahí entró el compañero Miguel de Miguel Drone. Un saludo Hola, Miguel. especial para Miguel. No sé si lo conoces, Rubén. Miguel Drone Sí, es un, sí lo conoces. sí, lo conozco. No tengo amistad, pero sí sé quién es, sé quién es. Sí, porque al final en este mundillo, de una manera o de otra, pues más o menos No, todos los conocemos. todos lo conocemos, exactamente. Sí, sí. Exactamente. Entonces ahí vamos a darle un saludo especial a Miguel Drone, Un un saludo, Miguel. piloto certificado aquí en los Estados Unidos y que viene haciendo un buen trabajo. Y Miguel Drone está en la lista de los invitados Ah, qué bien. que, claro, que voy a tenerlo aquí también para que conozcamos más sobre su. Es una muy buena idea y por eso debo repetirme y darte de nuevo las gracias, porque es para los que disfrutamos de esto y llevamos ya tantos años, pues es una idea fabulosa. Así que, Carlos, gracias. Sigue con ello porque es fantástica la idea. Gracias, Rubén. Qué bueno que te parece bien. No, Vamos no. a ver cómo traemos al maestro Leo, porque Leo es rebaloso. Leo, Sí, ¿qué sí, tal? Leo sí. hay que agarrarlo. Como el Pero aceite, como el jabón, ¿viste? Eso como el se jabón. rebala, pero Creo. sí, pero yo Llevo lo yo detrás agarro, de yo lo él, agarro. llevo yo detrás de él un tiempo. A ver si lo volvemos a ver. Además, me debes una Es comida, que Leo. Leo hace mucho compromiso, sí. Ya aprovecho, ¿sabes? Leo, me debes una comida. Bueno, entonces, vemos ahí que el contenido tuyo, como yo estaba diciendo, es un contenido que prácticamente tú lo haces desplazándote en tu mismo lugar, Sí, bueno, en el he volado. mismo, vamos a decir, porque no quiero decir pueblo, porque no sé si es un pueblo, una Sí, sí, ciudad, es un pueblo, es un digamos pueblo. pueblo o Sí, es un loco, pueblecito de la es un provincia de Toledo. pueblecito. Sí, y lo que pasa que sí que yo, ahora ya no tanto, pero sí, ¿no?
Yo con los drones ten en cuenta que he estado en varios países también. Es decir, yo me he llevado los drones también a Croacia, me he llevado los drones, como he dicho antes, a Islandia, me he llevado los drones siempre de viaje y luego por España igual, por Navarra, no sé, ahora me he quedado un poco en blanco, pero me los he llevado a muchos sitios. Yo siempre viajo con los drones, es decir, mis vacaciones van un poco también orientadas a ver dónde puedo volar. Ahora me voy a Navarra y me voy a ¿Cuál es, Huesca. cuál es cuál es el dron favorito tuyo, el que tú más usas en tus contenidos? Al que tú le tienes más, No al que tú puedo, te sientes más identificado. no puedo hacerlo. A ver, sí que es verdad que es que no, sería injusto decir uno, pero sí que es verdad que al final el que va a todos los sitios es el Mavic Mini. Sí que es verdad que de alguna manera, por su comodidad, más que otra cosa, ya no es porque el dron sea mejor o peor que el resto, sino porque sí que es verdad que al final tener un dronete con estas dimensiones, con una calidad como tiene y es que a mí me va como un reloj. Bueno, voy a hacer ahora, dentro de poco, voy a subir un vídeo porque me ha dado, en 4 años, me ha dado solo 2 fallos. Y bueno, que me lo llevo a todos los lados. Si tengo que elegirme uno, no porque sea el preferido, pero sí porque el que más he utilizado sería el Mavic Mini. Porque ahora me encantan mucho los drones FPV. Tengo uno nuevo, un Cinelong, buenísimo, que me lo estoy Sí, pasando yo te pipa. vi, yo vi un video tuyo que hiciste en un parque ahí con un Ah, ese es el FPV. Tiny Boot. Ese es el Tiny Boot. Bueno, ese ha sido el que mejor me ha hecho pilotar. Ese Te es vi una técnica. entrándote ahí por todos los Sí, agujeros y sí, todo. ese es el que con el que mejor puedes entrenar. Me he ido a Sí, fábricas abandonadas con ese dron. Pero es que he recorrido mucho. qué Me parece que no. divertido, ¿cierto? Muy divertido. Yo estoy, Súper. estoy loco por traer a Pedro a este mundo, a Pedro Dron, a Yo Pedrón, le que regalé, así es que se llama el canal ahora. sí, yo le regalé. Hice eh, el dueño de un simulador de drones, joder, que no me voy a acordar ahora y no se lo merece. Hay un simulador de drones que me regaló, el propietario me regaló varias suscripciones. Hice un sorteo y de verdad que es que le tocó a Pedro. Bueno, pues que muchas veces puede parecer que es que, coño, es que es mi amigo, no, es que le tocó de verdad. Y ni con esas, ni con esas. Dice que le cuesta mucho entrenar, pero yo estoy seguro que el día que lo pruebe de verdad se va a enganchar, porque es adictivo. Hay que reconocer que el tema del FPV es adictivo. A mí me gustan todos los drones, como hemos dicho antes, no somos racistas de ningún tipo de dron, pero es verdad que la adrenalina, si no encontraba la palabra que te da un dron FPV, es inigualable. Y más hoy en día ya que los drones FPV ya son drones digitales ya con alta definición y Sí, 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 sí. Y si no puedes cortar, ya vienen con transmisiones ya de largo alcance, algo alcance. buena penetración. O sea que hoy en día ya los drones FPV están al siguiente nivel ya. Sí, De nuevo, gracias a DJI, que fueron los que trajeron el sí. sistema HD a este mundo. Así que de nuevo hablamos de DJI. Pues yo, mira, El primer, no claro, estoy un poco fastidiado porque yo me hubiese comprado el Avatar, 100%, ¿eh? Creo que es el dron de mi vida, el Avatar, seguro. Es el híbrido, creo, tú lo tienes, ¿no? Si no recuerdo mal, Carlos. ¿cuál? El Avatar. El Avatar. ¿Mm? Sí, es un dron híbrido, claro. Claro, pues yo seguro que el problema es que yo tengo un problema con las gafas binoculares. Me compré unas buenas gafas tipo Fasar, OLED, unas gafas que me costaron un dineral y las tuve que devolver porque tengo problema de ver en dos pantallas a la vez. No me hago, me vuelvo loco. El cerebro va por un lado y la vista va por otro.
un fallo que parece ser algunas personas que lo tenemos, pues yo soy uno de ellos. Entonces no me atreví a comprarlo porque, claro, el sistema digital de las gafas de DJI son binoculares también. Entonces me compré las mejores gafas que hay en caja, que son estas Skyzone. Te marean. No, yo es que veo las dos Tengo un pantallas. poco de dificultad. No, yo el problema no es que me Yo mareo, estoy es que teniendo un poco. yo veo eh, las dos pantallas a estoy- la vez. Es decir, normalmente a la gente se le junta la imagen. Es decir, pero yo las veo separadas. Entonces, claro, tú imagínate volar, te vuelves loco. El cerebro llega un momento, acaba a bastante ver, tocado. Lo he intentado por activa y por pasiva, ¿eh? Y las tuve que devolver. Unas sí. gafas OLED con una calidad brutal y que me costaron 500 euros o cerca de 500 euros y las tuve que devolver, Carlos. Y fue cuando cogí estas. Solo puedo ver a través de una pantalla, si no mi cabeza se me va un poco. No obstante, voy a ver si algún amigo un día me las deja y pruebo las de DJI, a ver si la Ojalá, internet. ojalá que puedas hacer Vamos, ese, me compraría el avatar seguro. claro. Y Pedro también me gustaría verlo por ahí. También quiero ya traer a Pedro a que haga video interactivo, ya que veamos a Pedro ya compartiendo Sí, con su porque hace fanaticada y conversando y hablando. unos vídeos preciosos y Pedro pues Sí, podría ayudar a mucha gente, sobre todo con el tema de la edición de vídeo, porque hace vídeos muy bonitos. Entonces, bueno, y estoy teniendo un poco de dificultad con tu transmisión, un poco de delay. No sé si yo lo hay veía algo por ahí bien, pero no te puedo decir. Yo de momento sí que lo veía todo bien. muy bien. Entonces, ya para concluir, Rubén, qué editor tú usas para tus contenidos? Yo he estado siempre con DaVinci. Lo que pasa que es muy lento para la edición y al final mi tiempo es muy escaso. Mi vida profesional me ocupa muchísimo tiempo y al final decidí pasarme a Filmora. Estoy con Filmora 11 ahora. Sí, o sea, claro, lo que pasa es que DaVinci es muy pesado Sí. y estos editores de video a veces tienen un código especial que cuando tú vas a editar, comprimen el archivo y Uh-huh. lo llevan a una resolución muy liviana. Lo llevan prácticamente a 720 en lo que tú lo editas y luego cuando el video está editado, entonces de nuevo lo comprime a la resolución que tú quieras, ya sea 4K o 2K. Sí. Eso permite que los editores de video sean mucho más fluidos y más rápidos. Yo no sé si el DaVinci, la versión que tú usas, tiene esta característica. Hace ya Sí, mucho que sí me entiendes lo que te digo, ¿sí? Sí, sí, de a la perfección. Sí, 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 más es justo eso. Pero ya no solamente era por Claro. eso, sino también a la hora de la facilidad de la creación de vídeo. Eh, Filmora, sin tener tanta calidad, sí que es un editor muy sencillo. Es muy fácil. De cualquiera que no tenga ni idea de vídeo sería capaz de hacer un vídeo con Filmora, sin tener ni idea. Es decir, Filmora es muy intuitivo, es Sí, muy ágil, sí. Y sí que es verdad que al final a mí lo cojo por la rapidez, porque al final para la hora de hacer un vídeo y hacer cualquier cosa me hace muy fácil el hacer un vídeo cuando voy con prisa. Ahora ya, cuando quiero hacer un vídeo más trabajado, una edición más currada, pues sí que ya tiro un poco de DaVinci. Pero bueno.
al Dice, 95%. el compañero Miguel dice que Da Vinci sí, que no es muy fácil trabajar con Da Vinci. No, es muy lento. Bueno, Para mi manejo, seguramente algún un profesional lo manejará de manera muy sencilla, pero a mí se me hace muy engorroso. Cualquier trabajo se me hace... Lo sé manejar, pero voy muy lento. Y yo lo que me falta es tiempo. bueno, amigo Rubén, llegó el momento de despedirnos. Tengo que hacer algo por ti. La verdad que muchas gracias. Te agradezco que hayas aceptado mi invitación. Da gusto. Y Gente como tú ahí que gente como tú que crea afición, gente que al final, pues lo único que está haciendo es ayudar a los demás, que es lo que intentamos un poco los que salimos hablando, pues intentamos contar nuestras experiencias y ayudar a todo el mundo. Así que estas ideas te animo a que sigas con ello, Carlos, porque es fabuloso y darte las gracias a ti, sobre todo por tu tiempo y por tu buena amistad, tío. bueno, ahí seguimos trabajando con más cosas juntos y el año que viene otro proyecto de Volemos Juntos y ahí veremos qué cosas más hacemos por ahí. Ahí me despido de el maestro Leo Suárez, el compañero Miguel, de Miguel Dron, Danilo Cruz, que está por ahí. Hay más personas que no se han animado a comentar, pero un saludo para todos ellos. Y de nuevo, Igualmente. muchas gracias a ti, amigo Rubén. Muchas gracias a vosotros y gracias a Miguel, Danilo, Leo, muchas gracias como siempre y nada, que nos vemos en el aire. Fuerte abrazo, amigo.